y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Tu Espíritu Santo, y al recoger esta ofrenda te pedimos, Señor, que tú bendigas a los dadores que dan con alegría de corazón para tu causa. Te damos gracias, Señor, por la hermandad aquí en la zona de Nueva York, porque por años han sido generosos para apoyar el ministerio del Evangelio eterno. Gracias, prospéralos, bendícelos, Señor. Hay muchos de nuestros queridos hermanos que no tienen trabajo, que están pasando privaciones, pero alabamos tu nombre porque no nos ha faltado el bocado en la boca ni el techo sobre nuestra cabeza. Y te pedimos, Señor, que tú abras las puertas porque tú has prometido que tus hijos que te temen no mendigarán pan. Bendice esta congregación, bendice a los que puedan dar y multiplica lo que ellos den. Bendice lo que queda en las carteras, en los bolsillos, para que alcance para las necesidades básicas de esta vida. Y también, Señor, bendice a los que no pueden dar, para que muy pronto tengan la dicha de estar entre aquellos que puedan dar, porque tú dices que es más bienaventurada cosa el dar que recibir. Y sabemos, Señor, que si tenemos para dar, tú nos bendices. Gracias. Te lo agradecemos en el nombre de aquel que es el don más grande que el cielo dio para nosotros, la ofrenda más completa y preciosa. El cielo entero se volcó en darnos lo mejor que tenía para nosotros, y nosotros queremos darte a ti también lo mejor para tu causa. En el nombre de Jesús. Amén. De la Trinidad. Hay muchos que dicen que la iglesia adventista es trinitaria. Y es cierto, hay muchos hoy en día que no hacen una diferencia entre la Trinidad y la doctrina adventista de la deidad. Pero yo voy a tomar un minuto para compartir con ustedes la doctrina católica romana sobre la Trinidad. Esa doctrina se desarrolló a lo largo de los siglos, pero terminó de ser plasmada en el Concilio de Trento. A lo largo de los siglos, varios teólogos católicos fueron desarrollando esta doctrina, pero se adoptó plenamente como credo en el Concilio de Trento después de la Reforma. El catolicismo romano enseña que el Hijo salió del Padre y que el Espíritu Santo sale del Padre y del Hijo. Y que aún así solamente hay un solo Dios. La doctrina católica enseña que no hay un Hijo separado del Padre y ningún Espíritu Santo separado de ambos. Ya nosotros vimos que el padre del arrianismo fue un teólogo católico, Orígenes, que sentó las bases para la herejía del arrianismo. El arrianismo, vimos ayer, enseña que Cristo fue creado, no es Dios como el Padre, y que el Espíritu Santo no existe, sino que es una fuerza activa de Dios, pero que no existe como persona separada. Hoy en día, en la iglesia adventista, hay muchos que están enseñando exactamente esta misma doctrina y otros en el otro péndulo que están enseñando la doctrina de la Trinidad.
La doctrina de la Trinidad dice que son 3 personas, pero un solo Dios verdadero. No hay un Cristo separado del Padre y no hay un Espíritu Santo, sino que los 3 son la misma entidad, solo presentada en 3 personas diferentes. El término trinitas, de donde viene el término Trinidad, fue usado por primera vez por Tertuliano. La doctrina se plasma en el siglo IV. Y ahora yo les voy a leer de la Enciclopedia Católica y de libros católicos, y ustedes nomás presten atención. No es mi interés discutir sobre esto, sino que ustedes sepan qué es la doctrina católica de la Trinidad. Voy a leerles estas declaraciones de libros católicos, de catecismos católicos y de documentos oficiales católicos. Primera declaración: el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre engendró al Hijo y el Hijo salió del Padre. El Padre y el Hijo le dieron aliento al Espíritu Santo y el Espíritu procede de ellos como de una fuente. Esta es la doctrina de un Dios en 3 personas. En el libro Mi Fe Católica, un manual de religión, del obispo de Krisnagar. Segunda declaración: el Padre continuamente copula consigo mismo. Y de allí sale el Hijo porque es engendrado por el Padre. Ahora ustedes entienden por qué los pioneros adventistas dijeron que esta doctrina era pagana y rechazaron la doctrina de la Trinidad. Escuchen, esto está en el mismo libro, un manual de religión católica, Mi Fe Católica, así se llama. Está escrito por un obispo católico y tiene el imprimatur de la Iglesia. Cuando tiene el imprimatur es que la Iglesia reconoce ese libro como un libro oficial de la Iglesia Católica. En la página 31 del mismo libro, la primera es en la página 30, la segunda cita, esta que está más fuerte, está en la página 31, dice: el Padre continuamente copula. Y si no entienden esa expresión, quiere decir tiene relaciones sexuales, coito, consigo mismo, y de allí nace o es engendrado el Hijo. Y su amor, el uno por el otro, en la unión física del Padre y del Hijo, origina al Espíritu Santo. Ustedes ven que esto es una aberración, es una doctrina sexual, es una doctrina pagana de los dioses paganos que tenían sexo entre ellos y nacía un nuevo Dios. Por eso los adventistas no creemos en la Trinidad. ¿Ok? Claro, sigo leyendo la cita. El Padre continuamente copula consigo mismo y de allí nace el Hijo. Y el amor entre el uno y el otro da origen al Espíritu Santo de la unión física del Padre y del Hijo. Dios el Padre se conoce a sí mismo eternamente y continúa conociéndose a sí mismo. En latín, copula, esto es, copula consigo mismo para engendrar continuamente al Hijo. Y continúa copulando consigo mismo y originando al Hijo en continuo nacimiento. Dios el Padre y Dios el Hijo siempre están en amor el uno con el otro
y de las delicias de la unión del Padre y del Hijo se origina el Espíritu Santo. Ustedes ven que esto es algo aberrante, esto es algo pagano. De una manera muy similar como el fuego posee luz y color, mientras exista fuego continuará produciendo luz. Mientras haya fuego y luz, se continuará produciendo color. Podemos sacarle copias. Muchas gracias. Ok. Miren lo que dice. Página 33 del mismo libro. Solo existe un ser divino. Solo existe un ser divino que es espíritu. Hay 3 personas, pero solo un ser. Las 3 personas son el mismo ser. Página 33. Ahora, les voy a citar de la Enciclopedia Católica, edición 1914, el artículo La bendita Trinidad. El Hijo no es igual al Padre. Esto no es lo que los adventistas creemos, hermanos. Estoy leyendo de la Enciclopedia Católica. Como prueba, las declaraciones que muchos padres niegan la igualdad del Hijo con el Padre, citamos como prueba de que los padres de la Iglesia niegan la igualdad del Hijo con el Padre, citamos los pasajes de Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Hipólito, Orígenes. Todos los grandes apologetas, todos concuerdan, dice la Enciclopedia Católica, edición 1914, artículo La bendita Trinidad. Todos concuerdan en que el Hijo no es igual al Padre. Próxima declaración. Esto es de la Enciclopedia Católica, la misma enciclopedia. Dice así: el Hijo tuvo comienzo, fue engendrado. Las expresiones que contienen las declaraciones de que el Hijo fue engendrado se encuentran en Clemente de Alejandría, en Tertuliano, en Orígenes,
y en Hipólito. Hermanos, si nosotros aceptamos la enseñanza de que Cristo no ha existido siempre, sino que Él tuvo un comienzo que fue engendrado allá en la eternidad, entonces usted es un buen católico. Si usted cree que Cristo tuvo comienzo, entonces usted es un buen católico romano. Lo que la hermana Nuri declaró ayer, antes de ayer, es la doctrina católica, de que es un solo ser. ¿Ok? Tenga cuidado, hermanos, con las doctrinas que usted acepta por los así llamados maestros que traen nueva luz y que atacan la iglesia adventista de ser trinitaria, porque lo que ellos enseñan es la Trinidad. El diablo siempre hace así. El diablo siempre confunde los términos y ataca, pero siempre que ataca, si ustedes quieren saber cómo trabaja el diablo siempre ataca para cubrirse él, como hacen los seres humanos, ¿verdad? Que cuando usted ve a una persona que está atacando mucho a otro, mira que esto y esto, es porque él está cubriendo lo suyo, atacando a los demás. El que enseña esto está atacando lo demás. Ahora, yo aquí tengo los documentos. Yo les mencioné, por ejemplo, Justino, Ireneo, Clemente de Alejandría, Hipólito, todos estos orígenes, yo tengo cada una de las citas de ellos aquí delante mío. Aquí las tengo. Y están citadas en la Enciclopedia Católica con las páginas donde esos padres de la iglesia enseñan exactamente esto que estoy compartiendo con ustedes. Aquí tengo una ilustración de la Santísima Trinidad de la Enciclopedia Católica. Y en esta Trinidad se ve cómo el Padre engendra al Hijo y el Hijo y el Padre engendran al Espíritu Santo. ¿Okay? Tristemente hay algunos libros adventistas que tienen este dibujo de la Enciclopedia Católica en su tapa para enseñar la Trinidad. Así que no todo lo que publica la Iglesia Adventista la vamos a aceptar. Ya les mencionamos que la matutina de este año tiene sus errores. Y también libros que hablan de la Trinidad y traen estos dibujos están tomados del catolicismo. El concepto de la Trinidad contiene el mismo error básico que algunos están enseñando hoy en día, que el Hijo salió del Padre hace mucho tiempo, de tal manera que Él no es eterno. Todos estos hermanos que están peleando, no, porque la iglesia adventista es trinitaria y nosotros no, nomás hay un Dios verdadero y Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no es igual a Dios, porque Él tuvo un comienzo, el Padre es el único que no tiene comienzo. Esa exactamente es la doctrina de la Trinidad. Aunque ellos dicen que están en contra de la Trinidad, si usted cree que el Hijo salió del Padre hace mucho tiempo atrás, de tal manera que Él no es eterno, y en un momento, cuando yo termine esto, vamos a mirar los bautismos y después vamos a regresar a leer la Biblia y a leer el Espíritu de Profecía para que ustedes vean lo que es el verdadero concepto de la deidad según la Biblia y el Espíritu de Profecía. Y ustedes van a ver que es totalmente distinto a esto que estamos diciendo. Si usted cree que Cristo no es eterno, que existió eternamente con el Padre, entonces usted es católico en su creencia sobre ese aspecto. Porque el católico cree que el Jesucristo, el Hijo de Dios, fue engendrado en los días de la eternidad. El Espíritu Santo no posee existencia separada, sino que es continuamente engendrado del Padre y del Hijo por el amor
en copulación, en coito que produce el Espíritu Santo continuamente. Esto se llama la eterna generación del Hijo y la eterna generación del Espíritu Santo. Y es doctrina católica. Ustedes no me creen, vayan a la Enciclopedia Católica y busquen la eterna generación del Hijo y lo van a ver a todos los padres de la Iglesia Católica que enseñan esto. ¿Ok? Claro, estas citas donde hablan de coito y donde hablan de copulación no son las que se presentan todo el tiempo, porque eso ofende un poquito. Pero cuando ya usted entra en los libros de teología, esto es lo que se enseña. Ahora, ¿entienden ustedes por qué los pioneros adventistas no aceptaban la doctrina de la Trinidad? Ahora, yo tengo que decir una cosa. Muchos teólogos de la iglesia adventista no creen esto, pero utilizan terminología y semántica trinitaria que nos identifica con la doctrina de la Trinidad. Nosotros tenemos que tener cuidado, por eso, hermanos, no debemos usar el término Trinidad. En primer lugar, no está en la Biblia. En segundo lugar, no aparece ni una sola vez en las miles y cientos de miles de páginas que escribió Elena de White. Nunca usó el término Trinidad. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que hablar con el término Trinidad? Porque eso es una confusión semántica. Hablemos de la deidad. Hablemos de quién es Dios, la esencia de Dios. Hablemos de ese Dios eterno, pero no usemos la palabra Trinidad porque no está en la Biblia y porque se puede confundir. Ahora, yo tengo que conceder que los adventistas que hablan de la Trinidad no creen en estas aberraciones, pero usan el término. Entonces, cualquiera que no sabe y dice los adventistas son trinitarios y leen esto, dicen miran las aberraciones que creen los adventistas. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos. Sigo leyendo de la Enciclopedia Católica. El Espíritu es el hálito de Cristo. Neuma, soplo, hálito. Y es entendido a la luz de Juan 20:22. Si ustedes leen Juan 20:22, Cristo le dijo a sus apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló. El católico dice, y aquí está en la enciclopedia, el Espíritu Santo es el soplo de Cristo, porque Cristo le sopló a sus discípulos y les confirió el Espíritu Santo. Juan Damasceno dice que el Espíritu Santo es el soplo de Cristo. Cirilo de Alejandría, el Espíritu Santo es soplado por Cristo en nosotros. Imagínense. Estos son los padres del catolicismo que enseñan esto. Pero el que definió definitivamente la doctrina de la Trinidad fue San Agustín. San Agustín. Y San Agustín enseña que la naturaleza divina existió antes de la aparición de las personas. Fíjense, la naturaleza divina existió antes de la aparición de las personas. Dice San Agustín, dice la Enciclopedia Católica, la transición de la teología patrística griega a la teología patrística latina, en la cual se plasma el concepto completo de la Trinidad, fue el trabajo de San Agustín. La misma Iglesia Católica dice,
San Agustín plasmó la idea de la Trinidad. Los teólogos occidentales no se han apartado nunca de las líneas principales que colocó San Agustín. Y la Trinidad recibió su forma final y clásica por Santo Tomás de Aquino. Escuchen, Enciclopedia Católica, la Santísima Trinidad, página 34. Santo Tomás de Aquino y San Agustín veían la naturaleza divina como existiendo antes de las personalidades divinas. En otras palabras, había una naturaleza divina, pero esa naturaleza divina se manifestó en tres personalidades, pero es la misma naturaleza divina. Eso es exactamente lo que nuestra hermana Nuri expresó el viernes. Si ustedes recuerdan y está filmado, está grabado, ustedes pueden ahora regresar. Yo por eso no contesté, porque llega el momento de contestar con documento. Si yo digo, hermana, lo que usted está diciendo es doctrina católica, ella se hubiera ofendido, yo no quería ofenderla. Pero ahora ustedes están escuchando los documentos para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros creemos para no caer en herejía. Ok. De la misma Enciclopedia Católica. Las procedencias de Cristo y del Espíritu Santo vienen del Dios original. O sea, Cristo y el Espíritu Santo proceden del Dios original. Y encontramos una analogía en el pensamiento y la voluntad, siendo producidos por la misma mente humana. Indicando la analogía de ambas procesiones dentro de la divinidad o procedencias dentro de la divinidad y los actos internos de pensamiento y de voluntad en la mente humana. Fíjense, la mente es una, pero la mente produce la voluntad y produce el pensamiento, pero antes del pensamiento existe la mente, así es Dios, dicen ellos. Dios es como la mente, pero la mente produce el pensamiento. La pregunta es, ¿puede existir pensamiento sin mente? No. Obviamente no. ¿Puede existir voluntad sin pensamiento? No. Obviamente no. Entonces la analogía es, hay una mente que es Dios, pero esa mente produce el pensamiento y el pensamiento produce la voluntad. El Padre produce a Cristo y Cristo produce al Espíritu Santo junto con el Padre. Esa es la analogía. Por eso nosotros no creemos en la doctrina de la Trinidad, porque eso no está en la Biblia, hermano. Todo esto son términos teológicos, hechos por teólogos. ¿Ok? Y esto es escolasticismo. El escolasticismo es una mezcla de filosofía, es una mezcla con filosofía griega, filosofía pagana. Eso es el escolasticismo. Es devanar los sesos y sacar razonamientos humanos que no tienen una base escritural bíblica. Gracias. Mientras yo voy terminando esto, recién voy por la cita número 9 y son 20, voy por la mitad. Voy por la mitad, pero voy a ir un poquito más rápido, no me voy a detener tanto, para que ustedes vean qué es la posición católica, para que cuando vamos a la Biblia podamos darnos cuenta que no es nada comparado a esto que estamos leyendo. ¿Ok? Pero me están diciendo que los que van a ser bautizados esta tarde pueden prepararse, se les va a dar una toga bautismal para que puedan prepararse. Tengo aquí la lista de los que se anotaron y si hay alguno más, acérquese porque tenemos 2 togas extras. Por si alguno vino preparado y no trajo ropa, está la toga, si hay alguno.
La hermana Esther Papadopoulos va a ser bautizada hoy. La hermana Luz Estela Ramírez, la hermana Magdalena Vallejo, Wilfredo Lora, la hermana Cándida Muñoz. Ella es la que tiene un testimonio bonito. Viene de la Iglesia Católica. Y ella ahora se regocija en esta verdad. A ella fue la que la fue a visitar el cura. Y también la hermana, ¿cómo se llama ella? La hermana Magdalena Vallejo viene de la Iglesia Católica. Gloria a Dios que nos ha abierto los ojos, ¿verdad? Ociel Vides, Lisandra Marte, Yesenia Agramonte van a ser bautizados esta tarde. Pero si hay alguno más que yo no leí, pasen por allá en el subsuelo de la iglesia, les van a dar sus togas, se van preparando. No se preocupen si no escuchan las citas católicas, que no se van a perder mucho, porque no es bíblico, es catolicismo, pero necesitamos saberlo para saber hacer frente a estos errores, ¿verdad? Porque están resurgiendo. Miren, es muy sutil el engaño del enemigo y él usa la infiltración. Y todo esto que está pasando en la iglesia adventista, que se está dividiendo, la iglesia adventista con la doctrina de la deidad, y que dicen que ellos son los que defienden la verdad presente, y que el mensaje del primer ángel hay que adorar al único Dios verdadero. Todo esto es jesuitas infiltrados en la iglesia adventista que están metiendo estas doctrinas para dividir la iglesia. Debemos entender esto, ¿verdad? Muy bien. En silencio, los que van a salir para prepararse para el bautismo, yo voy a ir rápidamente a terminarle de leer algunas citas católicas sobre la doctrina de la Trinidad. Sí. Yo les puedo mandar la copia por internet. Así, los que me pidieron la copia de los documentos sobre el diezmo, ¿los recibieron? ¿Cómo que no? No abrieron sus documentos. Ok, yo se los mandé esta mañana a las 9 de la mañana, les mandé sus documentos. Los que quieran copias de estas citas católicas, con todas las citas de los libros católicos, me dan a la salida un papelito con su correo electrónico y yo les mando inmediatamente esta noche este mismo documento para que ustedes los tengan. Déjenme seguir rápidamente. Siguiendo con la analogía de la mente, dice la Enciclopedia Católica, el Espíritu Santo es producido por una acción de la voluntad divina. La doctrina de la procedencia del Espíritu Santo por medio del acto de la voluntad divina se debe enteramente a San Agustín. Fíjense, la mente suprema que es ese Dios, la esencia divina, produce el pensamiento y el pensamiento produce la voluntad. Y la voluntad es lo que crea o engendra al Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! Eso lo enseña San Agustín. Y dice, esto es la teoría psicológica de la Trinidad. Todos los escritores subsiguientes latinos aceptaron la teoría psicológica de la Trinidad, en el cual el Espíritu Santo es producido por la acción de la voluntad divina. La doctrina de la procedencia del Espíritu Santo por medio del acto de la voluntad divina se debe enteramente a San Agustín. Él menciona la opinión favorable en De Fide et Symbolo y de Trinitate, y desarrolla la doctrina de la Trinidad en su totalidad, y su enseñanza es aceptada por el Concilio de Occidente, y la Iglesia Católica Romana acepta esta doctrina, dice la Enciclopedia Católica. ¿Ok? Entonces, ¿qué más cree?
la Iglesia Católica. Todavía sigo leyendo en la Enciclopedia Católica, edición de 1914, ahora bajo el artículo La naturaleza y los atributos de Dios. Lo que vamos a leer ahora es la enseñanza jesuita. Hay un solo Dios. Obviamente, solo puede haber un ser infinito, un solo Dios. Si existen varios dioses, ninguno de ellos sería infinito, porque para tener pluralidad de naturaleza, cada uno tendría que poseer una perfección no poseída por los otros. Hermano, estos son sofismas jesuitas. Esto es una argumentación para convencer usando la filosofía. ¿Okay? Nosotros usamos la revelación, que es la palabra de Dios. Y creemos lo que Dios dice en la Biblia. No necesitamos explicarlo, lo aceptamos porque Dios lo dice. ¿Ok? Ahora miren, los jesuitas dicen, si existiese, solo puede haber un ser infinito, porque si existiesen más de uno, cada uno tendría que poseer una perfección no poseída por los otros. Esto será rápidamente garantizado por todo aquel que admita al Dios infinito, y no hay necesidad de postergar en desarrollar lo que está perfectamente claro. Si por acaso se le hace la pregunta, ¿por qué no pueden haber diversos seres autoexistentes? La única respuesta satisfactoria que a nosotros nos parece es esta: porque un ser autoexistente es necesariamente infinito y no puede haber diversos infinitos. Ahora, nosotros creemos que Cristo es autoexistente y no derivó su vida ni su existencia de ningún otro ser. Y el Padre es autoexistente y no derivó su existencia de ningún otro ser. Y el Espíritu Santo es autoexistente y no derivó su existencia de ningún otro ser. Pero la doctrina católica dice, ¿por qué no puede haber diversos seres autoexistentes? La única respuesta satisfactoria que a nosotros nos parece es esta: porque un ser autoexistente es necesariamente infinito y no pueden haber diversos infinitos. La unidad de Dios como la primera causa también puede ser inferida inductivamente a partir de la unidad del universo, tal como lo sabemos, pero también puede ser hecha la sugestión, y esta no puede ser desaprobada, que puede haber otro o aún varios universos de los cuales no tenemos conocimiento, y entonces este argumento no podría ser absolutamente conclusivo. Fíjense, ellos mismos dicen, la razón es esta, porque no puede haber más de un infinito. Pero como no sabemos si hay otros infinitos, si usamos solo esa razón, nos la pueden echar abajo si aparece otro infinito. O sea, ellos mismos se contradicen en sus razonamientos. Así dice la Biblia, miren, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, miren lo que dice. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. En sus propios razonamientos se han envanecido. En lugar de aceptar lo que la palabra de Dios dice con respecto a Dios, entonces quieren envanecerse en sus propios razonamientos. De la misma Enciclopedia Católica. Existe solo un ser, que es Dios, y solo uno. Dios es un simple
ser o sustancia, excluyendo todo tipo de composición, sustancia física o metafísica. Ni tampoco la composición accidental puede ser atribuida al infinito, ya que aún esta implicaría una capacidad de perfección aumentada con la misma noción del infinito excluida. Bueno, yo no voy a entrar a explicar la filosofía católica. Ustedes ven que es un enredo, usted lee y hasta ni entiende lo que está leyendo. La humanidad y la divinidad de Cristo están unidas hipostáticamente. Su naturaleza humana y su naturaleza divina están unidas en Jesucristo. Hipostáticamente, esto es, unidas en la hipóstasis o la persona de la palabra. Este dogma encontró amargos oponentes en los primeros tiempos de la Iglesia, dice la Enciclopedia Católica. Todo buen católico debe aceptar que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que el Espíritu Santo no posee una existencia separada. La hermana Nuri expresaba que el Espíritu Santo no es una persona separada, sino que es del Padre, el Espíritu del Padre y del Hijo que proceden de ellos. Lo que ella expresó es lo que todo buen católico tiene que creer. Con el dolor del alma, si la hermana estuviera, yo le diría, hermana, usted en esa, aunque ella dijo que no es miembro de la Iglesia Adventista, pero que ella cree en el mensaje adventista, pero en cuanto a la deidad, ella es católica romana. Esa es la posición. Pero sin embargo nos la presentan que los adventistas somos los que creemos en la Trinidad y que ellos son los que defienden al único Dios verdadero. Interesante, por eso hay que conocer la historia para saber de dónde vienen estas cosas. ¿Ok? Todo buen católico tiene que aceptar que el Espíritu Santo sale o procede del Padre y del Hijo y que no posee una existencia separada. El Espíritu Santo procede no a través de una generación, sino que a través de una expiración del Padre y del Hijo juntamente como de un único principio. Esta es la creencia que exige la fe católica. En el artículo Enciclopedia Católica, edición 1914, artículo Espíritu Santo. Si usted acepta que el Espíritu Santo no es una persona, la tercera persona separada del Padre y del Hijo, si usted acepta que el Espíritu Santo no es la tercera persona separada del Padre y del Hijo, usted es un buen católico romano. Tenga cuidado con los errores que usted puede escuchar, aún de hermanos que se dicen ser adventistas y que defienden y están en contra de la Trinidad, porque solamente de labios están en contra de la Trinidad. Pero cuando uno va a los documentos católicos y escucha lo que ellos dicen, es exactamente así trabaja el jesuita. El jesuita cambia los términos, la semántica, usa la terminología del otro para confundir y le hace creer al otro lo mismo que él cree, no más que con palabras diferentes. Eso es filosofía, eso es sofisma filosófico. Sigo leyendo. Enciclopedia Católica, artículo Espíritu Santo. Estoy leyendo de 3 artículos básicos. El primero es la Santísima Trinidad, el segundo es la Cristología y el tercero es el Espíritu Santo. 3 artículos en la misma enciclopedia. Aquí sobre el Espíritu Santo dice: el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo procede del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo tuvo un comienzo en el Padre. El Espíritu Santo tuvo un comienzo del Padre y del Hijo simultáneamente.
Eso es doctrina católica. El Espíritu Santo fluye del Padre a través del Hijo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todo esto es enseñanza católica. Ahora escuchen esto. Fuera de Dios, el Espíritu Santo no posee existencia propia. Él no posee subsistencia separada. San Gregorio es el que dice esto. Uno es Dios, el Padre de la palabra viviente, de la sabiduría subsistente. Uno es el Señor, uno de uno, Dios de Dios, invisible de invisible. Uno el Espíritu Santo, teniendo su subsistencia de Dios, Trinidad perfecta, la cual en eternidad, gloria y poder no está dividida ni separada. Trinidad que no cambia y que es inmutable. Ese es Dios, el mismo. Uno, no tres, sino uno. Interesante. Enciclopedia Católica, artículo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Hermano, esa es la expresión exacta que se está usando hoy en día en las filas adventistas para describir que el Espíritu Santo no tiene personalidad, que no es una persona. Dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios y de Cristo. Esto está en la Enciclopedia Católica, artículo El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es solo el Espíritu de Dios y de Cristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y del Padre. Esto argumenta San Agustín. Así como hay un solo Padre, hay un solo Señor, así también hay un solo Espíritu, el cual es consecuentemente el Espíritu de ambos. Si hay un solo Padre y un solo Señor, el Espíritu Santo es el Espíritu de los dos. O sea que cuando usted lee en la Biblia Espíritu Santo, no está hablando de otra persona, está hablando del Espíritu de Dios y del Espíritu de Cristo. Eso es lo que se está enseñando hoy en día en los que se llaman no trinitarios, pero eso es solamente un título, no trinitarios, para confundir la mente, pero esa es la doctrina de la Trinidad. De la Enciclopedia Católica, página 703, dice: el Espíritu Santo realmente proviene de una y no de dos sustancias. Procediendo ambos del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, sin embargo, procede de ellos como de un único principio. El Espíritu Santo procede de ambos, pero no como ellos son distintos, sino que así como su perfección divina es numérica en uno. Además, esta es la explícita enseñanza de la tradición eclesiástica, la cual es consistentemente colocada por San Agustín. Esta doctrina fue definida en las palabras del Segundo Concilio Ecuménico. Confesamos que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo, no de dos principios, sino que de un solo principio, no de dos expiraciones, sino que de una sola expiración. La enseñanza fue colocada nuevamente por el Concilio de Florencia y fue confirmada por el Concilio de Trento. Este misterio es la doctrina central de la fe católica. El misterio de la Trinidad es la doctrina central de nuestra fe. Sobre esta doctrina están basadas todas las otras enseñanzas de nuestra Santa Iglesia. Página 16 de la Enciclopedia Católica. Como buenos católicos, debemos
adorar a un solo Dios eterno. La fe católica es esta. Nosotros adoramos un solo Dios en Trinidad. Diccionario práctico, página 32. Y ahora la última cita, y con esto voy a terminar. Mientras Cristo procede de la mente del Padre, el Espíritu Santo fluye de su voluntad. Es un asunto de fe católica que nosotros distinguimos absoluta y esencialmente entre generación y expiración. San Agustín, sobre la Trinidad. Encuentra la explicación y como era la personificación de la doctrina en principio de que en Dios el Hijo procede a través del intelecto y el Espíritu Santo procede de la voluntad. Lo mismo que estábamos viendo antes. Esta es la doctrina católica. El Hijo sale del Padre y el Espíritu Santo sale del Hijo a través del Padre al Hijo, de los dos. El Hijo tuvo comienzo, el Espíritu Santo siempre existe, como Dios siempre existe. Aunque el Hijo fue engendrado, el Espíritu Santo, estamos haciendo una diferencia, dice, entre engendrar y aspirar. Mientras Dios respire, hay Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no es una persona, es un viento. El Espíritu Santo no existe como ser, es el mismo ser de Dios. Esto fue lo que dijo la hermana Nuri. El Espíritu Santo es el mismo ser, es Dios, es el Espíritu de Dios. Nosotros no creemos en esta doctrina, porque la Biblia lo condena. Y lo vamos a leer en un momento. Vamos a dar un resumen y entonces pasamos con el bautismo. El resumen va a tomar 3 minutos. Escuchen. Los teólogos católicos hablan acerca de 3 personas en la Trinidad. Ellos dicen, un solo Dios verdadero manifestado en 3 personas divinas. Pero realmente no enseñan 3 personas. El Hijo es algo que el Padre continúa engendrando de su intelecto. Escuchen bien ahora lo que quiere decir 3 personas. El Hijo es algo que el Padre continúa continuamente engendrando de su intelecto. Esto se le llama la generación eterna del Hijo de Dios. Y los dos exudan o liberan algo que es una fuerza que sale de ellos, una fuerza activa. Es un espíritu, es un viento. Y ese es el Espíritu Santo. No existe como persona, es apenas la expresión de la voluntad de Dios. El Padre es la mente, el Hijo es el pensamiento y el Espíritu Santo es la voluntad de Dios. Es el mismo ser, no hay 3 personas. Aunque la Trinidad en semántica dice 3 personas distintas, un solo Dios verdadero, en realidad es un solo ser infinito que engendra al Hijo y del Hijo sale el soplo que es el Espíritu. Durante los siglos los teólogos católicos gradualmente fueron combinando conceptos paganos con una errada interpretación de las Escrituras para presentar al mundo el magnífico engaño de la Trinidad. Un Hijo que siempre está parcialmente allí y siempre está parcialmente emergiendo, o sea, la generación continua que Dios está continuamente engendrando al Hijo. Ahora, no confundan eso con Jesús. Fíjense, ahora estamos llegando al punto, porque Jesús es físicamente el que nació en esta tierra, en el cual le entró el Espíritu engendrado de Dios que lo continúa engendrando continuamente. Jesús es el cuerpo físico de Cristo, solamente el cuerpo físico.
Tampoco los adventistas creemos eso. Imagínense. Por eso no podemos creer en la Trinidad. También los católicos creen que hay un Espíritu Santo que no tiene existencia separada, sino que continuamente es exhalado por la expiración continua. Si Dios respira, existe el Espíritu Santo. Y como Dios siempre respira, siempre hay Espíritu Santo. El Padre y el Hijo. Un Padre que posee menos existencia que su naturaleza y que solo es parte de una esencia mezclada. Imagínense, es tremendo. Es dentro de la teología católica romana que encontramos la semilla de todos los errores modernos. Todos los errores salieron todos de la Iglesia Católica. Cristo tuvo un comienzo, no es eterno. El Espíritu Santo no existe. Todo eso es doctrina católica. ¿Usted no lo cree? Todo esto ha sido originado por los sacerdotes católicos. Pero la Biblia y el espíritu de profecía nos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas eternas. Amén. Completamente separadas, totalmente divinas y totalmente eternas. Y ahora lo vamos a ver al ver lo que enseña la Biblia al respecto. Miren lo que dice la Iglesia Católica en el Catecismo Doctrinal. Nuestros oponentes algunas veces dicen que ninguna creencia debe ser mantenida dogmáticamente, que no esté explícitamente declarada en las Escrituras. Pero las iglesias protestantes han aceptado el dogma de la Trinidad, para el cual no existe autoridad en la Biblia, ni Antiguo ni Nuevo Testamento, ni en los Evangelios. Fíjense, la misma Iglesia Católica dice, los que se nos oponen dicen que las únicas doctrinas que aceptan es las que están en la Biblia. Pero la doctrina de la Trinidad no se puede demostrar por la Biblia y sin embargo los protestantes la han aceptado. Es lo mismo que el sábado. El sábado no se puede demostrar por la Biblia, pero el mundo protestante lo ha aceptado. La doctrina del domingo, el falso sábado, correcto. No se puede demostrar por la Biblia. Y sin embargo, el mundo protestante lo ha aceptado. Pero no hay base bíblica para el domingo. De igual manera, la Trinidad, dice la misma Iglesia Católica, aquí está, Catecismo Doctrinal, publicado en 1854. Pregunta, ¿usted observa otras verdades necesarias tales como son enseñadas por la Iglesia y que no están claramente expuestas en las Escrituras? Le pregunta el catecismo al católico. ¿Usted acepta y observa otras verdades necesarias tal como son enseñadas por la Iglesia y que no están claramente expuestas en las Escrituras? Respuesta. La doctrina de la Trinidad, una doctrina cuyo conocimiento es ciertamente necesario para la salvación, no está explícita y evidentemente expuesta en las Escrituras en el sentido protestante de interpretación privada. Tiene su base en las Escrituras, pero no está expuesta en las Escrituras, hermanos. Nosotros no creemos en la Trinidad, nosotros creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso sí creemos, porque la Biblia sí lo declara, pero no en la doctrina de la Trinidad, que el Padre engendró al Hijo y que el Hijo y el Espíritu Santo soplaron, que el Padre y el Hijo soplaron al Espíritu Santo. Esa es la doctrina de la Trinidad, que hay un solo ser eterno y de ese ser eterno procede el Hijo, tuvo un comienzo, fue engendrado y el Espíritu Santo es solamente
el soplo de ese ser eterno. Esa es la doctrina de la Trinidad. Y eso es lo que se está enseñando hoy en día y diciendo, los adventistas son trinitarios porque creen en 3 personas, pero solamente hay un Dios verdadero y el Hijo tuvo comienzo pero no es igual al Padre y el Espíritu Santo no existe, sino que solamente la fuerza activa, el soplo de Dios, el Espíritu de Dios. ¡Qué tremendo! Nos están metiendo gato por liebre. Nos dicen que ellos no son trinitarios porque creen en eso, pero en realidad le cambiaron el título, pero es la misma doctrina de la Trinidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ahora, ustedes han visto la revelación de lo que esto significa. En el próximo tema, vamos a ver cuál es la doctrina bíblica y del espíritu de profecía sobre la deidad. ¡Amén! Sobre la deidad. Y hermano, yo le voy a decir algo. Yo mismo, hasta que no surja todo esto, la hermana dijo una gran verdad, porque lo que ella dijo lo estaba citando del espíritu de profecía. La hermana Nuri dijo que cuando se levante la controversia sobre la deidad, va a hacer que la gente se ponga a estudiar el tema. Y Dios permite que venga la controversia para que la gente sepa lo que cree y se ponga a estudiar qué es lo que yo creo. Pues así me pasó a mí, porque yo antes hablaba de la Trinidad y yo decía, la iglesia adventista es trinitaria. Y yo ni sabía siquiera lo que era la Trinidad. Pero como son 3 personas y uno acepta la semántica, entonces uno dice, no, pues la iglesia adventista es trinitaria. Y hasta tengo temas antiguos donde yo digo, les voy a demostrar la Trinidad por la Biblia. Y la misma iglesia católica dice que la Trinidad no se puede demostrar por la Biblia, porque hay que entender lo que es la Trinidad. La Biblia enseña que hay 3 personas diferentes, separadas la una de la otra, pero forman una unidad completa. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero vamos a estudiar ahora lo que quiere decir eso, porque una cosa es repetirlo en hebreo y en español y otra cosa es entenderlo. La palabra Echad quiere decir unidad. Nuestro Dios es una unidad, pero no uno solo en persona. Eso es lo que vamos a ver en un momento, para que entendamos claramente esto. ¿Okay? Vamos a concluir aquí, vamos a proceder